¿Es eso posible? Creo que la respuesta es sí. ¿Es probable? Creo que la respuesta es no. Pero todo esto simplemente muestra lo que es una farsa, lo que es una situación desastrosa. Y de nuevo queremos enfatizar que básicamente los estadounidenses están apoyando a los israelíes en este empeño, lo cual no está en el interés estratégico de América y es una política moralmente en bancarrota que debemos perseguir. Pero aquí estamos. Entonces, John, justo antes de concluir, finalmente una última pregunta sobre este punto, sobre volver a los estudiantes. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo contigo, es una farsa lo que está sucediendo. El genocidio es extraordinario, es increíble. El gaslighting, el negacionismo en nuestros campus es absolutamente impresionante de presenciar y de experimentar. Pero, ¿qué le dirías a los estudiantes musulmanes, árabes y palestinos en nuestros campus? Porque esto es una diferencia de una generación atrás y de 2 generaciones atrás y de dónde estamos hoy. Entonces, no son solo judíos progresistas y estudiantes judíos los que están involucrados en protestar contra el genocidio. Obviamente también son estudiantes árabes y musulmanes. ¿Y no es esa una diferencia de que hay muchos más de ellos en los campus ahora que hace una generación? Y esto presagia un cambio en el sentido de que estos son en cierto sentido tan estadounidenses como el pastel de manzana. Y que hay algo en esta realidad, este cambio demográfico. Hay una presencia, en otras palabras, una presencia articulada en nuestros campus y en este país. Pero también diría que también si miras a las multitudes de estudiantes que protestan, también ha habido estudiantes latinx, estudiantes asiáticos, estudiantes blancos y estudiantes negros, incluyendo obviamente árabes. Sí, quiero decir, es eso lo más sorprendente cuando miras esas demostraciones, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo al 100%. Hago este punto todo el tiempo. Recientemente estuve en Oxford. No, me corrijo, estuve en Oxford, pero también estuve en Cambridge y participé en un debate no sobre este tema. En Cambridge y en el proceso terminé hablando con todo tipo de estudiantes sobre la composición del cuerpo estudiantil y la posición del cuerpo estudiantil sobre cosas como el conflicto israelí-palestino y lo que ves es que, ante todo, hay simplemente muchos estudiantes del sur global, por falta de un término mejor, en lugares como Oxford y Cambridge, enormes cantidades. Y además, hay muchos árabes y musulmanes en estas escuelas y, no hace falta decirlo, son simpáticos a la causa palestina o a la causa árabe en Medio Oriente en el extremo y son extremadamente críticos de Israel. Y esto importa enormemente. Además, el hecho de que veas a muchos miembros de la facultad que provienen de un fondo árabe y musulmán importa enormemente. Sabes, me gradué de la escuela secundaria en 1965 y la primera vez que realmente cerramos las puertas de la inmigración de manera seria fue en 1924. Desde mediados de los años 1830 hasta 1924, prácticamente cualquiera podía entrar en los Estados Unidos, con algunas excepciones notables como los chinos. Pero había enormes cantidades de inmigración hasta el 24. Cerramos las puertas, no abrimos las puertas nuevamente hasta 1965. 1965 es cuando tenemos una gran ley de inmigración que abre las puertas. Y es entonces cuando un gran número de no occidentales o no europeos fluyen hacia los Estados Unidos. Muchos latinos, muchos asiáticos, muchas personas del mundo árabe e islámico y así sucesivamente. Y estas personas han estado entrando en grandes cantidades a lo largo del tiempo y van a seguir entrando en grandes cantidades a lo largo del tiempo. Así que la cara de los colegios y universidades va a cambiar drásticamente. Crecí en un mundo muy blanco. De nuevo, me gradué de la escuela secundaria en 65. Y si piensas en el hecho de que la ley de inmigración que ha permitido que todas estas personas del sur global entren en los Estados Unidos no ocurrió hasta el 65.
y la inmigración había sido cerrada de todo tipo de maneras desde el 24. Puedes ver con ese mundo que existía cuando me gradué de la escuela secundaria en 65, se ve categóricamente diferente al mundo en el que opero ahora. Tengo enormes cantidades de estudiantes de posgrado que no nacieron en América, o si nacieron en América, en muchos casos, sus padres apenas llegaron. Así que la cara de los colegios y universidades está cambiando, y no de maneras que sean ventajosas para Israel. No hay duda de eso. Así que esta es otra dimensión y, por cierto, tampoco hablamos de esto, pero lo que también importa aquí es la llegada de Internet y los medios alternativos. El hecho de que estemos teniendo este podcast importa enormemente y que, ya sabes, cientos de miles de personas lo van a ver, ¿sabes? Aparezco en el programa de Josh Napolitano cada semana con un buen número de personas que básicamente comparten nuestra visión del mundo. Personas como Jeff Sachs y así sucesivamente, y tenemos muchas personas viéndonos y hay otras plataformas también por ahí. Así que estos son los factores que señalaría como evidencia de que la política estadounidense tiene que cambiar en algún momento. Estos son los factores que señalo en mis días optimistas. Pero quiero ser honesto y decir que también tengo mis días pesimistas. Y que esos días pesimistas son en gran medida una función del hecho de que tengo un enorme respeto por la capacidad del lobby para manipular la política y también para, ya sabes, manipular lo que está pasando en los campus universitarios y manipular el discurso. El lobby simplemente no debe ser subestimado. Pero podría ser que haya un maremoto en ciernes aquí que simplemente va a inundar al lobby en algún momento. John, creo que en esta nota optimista concluiremos esto y creo, y personalmente estoy de acuerdo contigo. Creo que hay mucho cambio ocurriendo, ya sea en los campus universitarios, pero también ya sabes, incluso podrías hablar de cosas como el apartheid. Y ya sabes, ahora la gente sabe lo que es la Corte Internacional de Justicia. Saben lo que es la Corte Penal Internacional. Puedes hablar sobre ocupación. Puedes hablar sobre la ley israelí, pero puedes hablar sobre cosas de las que no podías hablar hace una década o hace 2 décadas. Y esto se ha vuelto muy común, poder hacerlo. Y también estoy de acuerdo con Sadi, que la ley israelí tiene que trabajar 24/7 todo el tiempo, y tiene razón. Son muy eficientes y muy efectivos. Pero ya sabes, seamos optimistas en que los cambios podrían realmente, ya sabes, empujar a un lugar diferente en los próximos años, si no antes. Ojalá. Así que, has sido muy amable con tu tiempo, John. Realmente lo apreciamos y ojalá podamos tenerte de vuelta en algún momento y en el futuro volver al podcast. Así que muchas gracias. Eres más que bienvenido. Eres más que bienvenido. Chicos, creo que hemos tenido esta discusión realmente interesante con John Mearsheimer, quien ya sabes creo que ciertamente me ha dejado con muchas cosas en las que pensar. ¿Qué hacer? Y volveré a ello. Pero ¿qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué fue lo más interesante? Bueno, yo me perdí un pedazo de eso debido a los problemas técnicos por mi parte, pero pensé que él era, ya sabes, como dijo al final, es obviamente un realista, pero era optimista en muchos días y ojalá hoy sea optimista y pesimista en otros días. Y creo que el tema sobre el que debemos pensar, y esto es lo que intentaba presionarlo, es que no es que yo piense que Israel ha ganado como tal, pero que hay un argumento que se debe considerar cuando se trata de análisis realista. Tenemos que considerar que estamos en esta posición de desconocido ahora mismo después de Siria. Todo ha cambiado, fundamentalmente la forma en que pensamos sobre lo que ha sucedido durante el último año y medio, ¿no es así? Y creo que eso es lo que John estaba tratando de hablar. ¿Sally? ¿Qué piensas? Sí, ha cambiado, y todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, nuestros días más felices y nuestros sábados, pero yo no creo que los israelíes, ya sabes, han logrado al final de esta crisis ahora, quiero decir, donde estamos, sacar una especie de conejo del sombrero,
Pero no creo que sea justo decir de ninguna manera precisa que han ganado. Están, como dije, completamente atascados en Gaza. Sí, están imponiendo un precio horrendo y el holocausto que están llevando a cabo en Gaza en términos de exterminar personas y destruir y volar y matar y todo eso, ya sabes, es horrible lo que están haciendo. Pero sus tanques siguen siendo destruidos cada día. Así que jamás todavía los está combatiendo, ya sabes. Así que en ese sentido, no creo que constituya una victoria militar, simplemente no lo hace. Y lo mismo en el sur del Líbano. Sí, infligieron algunos golpes a Hezbollah. Pero por otro lado, como dijimos, 5 divisiones del ejército israelí hicieron 2.000 metros de progreso en 2 meses, a un enorme costo para ellos mismos. Sí, infligieron un daño masivo en el sur del Líbano. Sí, destruyeron 70.000 hogares, lo sabemos. Sí, mataron a 3 o 4.000 personas, lo sabemos. Eso es lo que hacen. Son capaces de infligir un daño masivo, eso es su modus operandi, es destrucción y asesinato. Ha sido su forma de hacer desde 1948. Pero desde 1948 también han estado tratando de suprimir la voluntad del pueblo palestino de autodeterminación y han estado fracasando durante 75 años y van a seguir fracasando, creo. Así que no veo esto en términos de dónde estamos, en términos de, ya sabes. Y creo que la discusión con John fue particularmente perspicaz en el sentido de que se ha vuelto más claro que nunca que si el lobby está en funcionamiento 24/7 es porque está tratando de prevenir lo inevitable, me parece, está tratando de aguantar para usar ya sabes, la metáfora, una ola gigante que viene, y no creo que sea así. Si volvemos a los campus para no obsesionarnos demasiado con los campus, pero como un barómetro, creo que los campus son interesantes debido a la composición juvenil de una población de campus, que por lo tanto, lo que eso dice sobre el futuro de los SNIUS, porque el campus es donde se educa a las futuras élites estadounidenses. Y todo esto nos dice dónde vamos a estar quizás dentro de 10 o 20 años. Pero también el hecho de que todos hemos dicho esto, ninguno de nosotros ha experimentado un nivel de represión en los campus universitarios estadounidenses como el que estamos viendo ahora. Y es cierto que, por supuesto, otros campus en otras partes del mundo también han sido reprimidos de todo tipo de maneras. Pero en mi conocimiento, ustedes pueden corregirme, en mi medida que estoy al tanto, nunca hemos visto este nivel de represión en los campus universitarios de un país por el bien de otro país. Eso es lo que parece. En otras palabras, lo que el apoyo a Israel está exigiendo de los Estados Unidos y de Occidente en general, es que los Estados Unidos y los países occidentales abandonen sus principios liberales, sus instituciones cívicas, su libertad académica, libertad de expresión, etc. Eso es un precio masivo que se le pide a toda una sociedad de 350 millones de personas que pague. Y no creo, al final, que los estadounidenses vayan a seguir como, ya sabes, como ovejas al matadero. Simplemente no lo creo. No creo que sea factible, ¿sí? Quiero decir, creo que, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en este punto. Creo que esta es una cuestión de tratar de, Osama, te enfocas, creo que más en el corto y mediano plazo y lo que está pasando ahora, y así tratando de digerir los resultados inmediatos de la guerra en Líbano, en Siria, en Palestina en este momento, versus una especie de tendencia a largo plazo que sucede especialmente en los Estados Unidos, sin la cual, como creo que este es un punto fundamental que John está haciendo, la idea de cómo se define un Estado como lo hacen los realistas, como una cuestión de capacidad militar. ¿En qué punto decimos que los israelíes perdieron? Quiero decir en términos de capacidad militar, en Líbano, incluso en Gaza, lugares como estos, pero luego se fusiona con América y se convierte en capacidad estadounidense.
Entonces, ¿cuánto tiempo puede continuar eso? Y en la medida en que hay tendencias a largo plazo que podrían estar cambiando las suposiciones israelíes de que pueden confiar para siempre en la capacidad militar, económica, diplomática y política estadounidense perpetua, para respaldarlos en cualquiera vez que quieran, para siempre. Esto, creo que cambiará. No tengo duda de eso, solo porque las cosas cambiarán con el tiempo, y no creo que lo hagan, cambiarán. Kim, creo que ya están cambiando. Sí, pero yo quiero decir, mi punto es que no creo que los israelíes llegarán a un punto. No importa cuán exitosos sean en el corto plazo o cómo puedan haber sido como Siria. Estoy de acuerdo, John. No creo que esto fuera una cosa israelí, simplemente les cayó en el regazo y se movieron de inmediato y empujaron su ocupación e influencia, sí. Pero eso no era de ellos. Realmente no tenía nada que ver con ellos. Quiero decir, ellos a través de América hasta cierto punto, pero esto fue más bien una cosa de Turquía con los Estados Unidos a cierto nivel, pero no fue principalmente israelí. Simplemente les cayó en el regazo, y así tuvieron mucha suerte con esta cosa. El problema es más. El problema es más, que no creo que los israelíes lleguen alguna vez a un punto, no importa cuán exitosos puedan ser exteriormente, donde no necesitarán depender de los Estados Unidos para la capacidad. Y entonces una vez, si eso es correcto, entonces los cambios que están ocurriendo en los Estados Unidos, y creo que en Occidente en general desafiarán esto. Ya sabes, no veo que los israelíes vayan a llegar a un punto donde vayan a poder eliminar no solo a todos los palestinos, sino a todas las resistencias en toda la región. Y si lo hacen, entonces eso es, ya sabes, no hay mucho de qué hablar. Simplemente no veo que eso vaya a suceder. Así que Karim, solo quiero decir, estoy de acuerdo con lo que ambos acaban de decir. Y solo para ser absolutamente claro, siempre y cuando haya opresión en esta escala y este tipo de injusticia que es tan fundamentalmente opuesta a la totalidad de nuestra región, la historia de nuestra región, la geografía de nuestra región, la naturaleza de nuestra región, habrá resistencia. Quiero decir, eso va sin decir la forma de resistencia cambiará. La naturaleza de la resistencia. Los nombres de las organizaciones de resistencia cambiarán, pero habrá resistencia. Así que estoy de acuerdo. Y creo que la doctrina del muro de hierro ha fracasado miserablemente. Eso está muy claro. Pero habiendo dicho todo eso, también podemos entonces decir, y Kenny, mi turno para ti ya que haces ER. La cuestión de la disuasión, quiero decir, ¿no dirías que había un nivel de disuasión supuestamente construido antes de este genocidio? Y lo que ha sucedido es que desde que comenzó el genocidio los israelíes han ido con todo en exterminio y bombardeo, y no se han respetado líneas rojas respaldadas por los Estados Unidos. Y los actos de resistencia, dudaron o no, o cualquiera que fueran sus cálculos, lo que fuera, y claramente han recibido una paliza. ¿No estarías de acuerdo con esa evaluación, sin negar nuevamente los puntos subyacentes que estás haciendo de que hay un genocidio que es horrendo, que siempre habrá resistencia y así sucesivamente, y que Israel no ha ganado ningún sentido final? Por supuesto que no. Pero ¿puedo empezar a preguntar sobre la disuasión? No. No diría que es proporcional, pero diría que no es como que los israelíes hayan hecho todo esto impunemente. Han sufrido bajas muy pesadas tanto en Líbano como en contra de Gaza. Su economía está corrompida en un sumidero, su reputación internacional han pagado un precio enorme. No es como si esto no les hubiera costado nada. Refuerza el punto anterior de Karim. No pueden hacer esto sin el apoyo abierto, continuo e ilimitado de los Estados Unidos. La pregunta es cuánto tiempo estará ese apoyo allí. Correcto, y creo que no es solo una cuestión de que la ley pueda suprimir a la gente. Ha estado ahí desde 1947. Entonces, ¿por qué estás asumiendo que no va a estar ahí por otro?
porque el periodo desde 1947 hasta más o menos nuestro tiempo, quizás menos unos pocos años, también fue el periodo de gran influencia estadounidense. Esta es la edad de la edad estadounidense. Ha sido la edad estadounidense, pero hay montones y montones y montones de indicadores para decir que la edad estadounidense está llegando a su fin. Quiero decir, esto difícilmente es, ya sabes, una observación novedosa, ¿verdad? En la medida en que Israel dependa de la continuidad en el futuro de América, de Pax Americana en todo el mundo, no creo que vaya a tener éxito porque creo que el proyecto estadounidense está en crisis severa. Está enfrentando una crisis severa. La cuestión de la dedolarización, que sé que tenemos un invitado próximo con el que hablaremos sobre eso en el futuro. La cuestión de los países que se alejan del dólar estadounidense, que ha sido el pilar del poder estadounidense económicamente hablando, financieramente hablando, desde ese periodo de los años 1940. Eso está llegando a su fin. Y cuando eso llegue a su fin, ¿quién sabe qué pasa con el poder estadounidense en el futuro? Y ya sabes, si los israelíes intentan ir a hacer lobby en China, buena suerte. Los chinos no tienen un sistema de lobby doméstico como en los Estados Unidos. Y por una buena razón, así que quiero decir, no creo que esto no puede ser indefinido, pero Karim, ¿qué pensaste ya que como dice Osama, eres el nativo aquí de teoría de relaciones internacionales? Sí, gracias por ponerme en la caja, pero tú eres el nativo y la persona de ER soy el nativo. Sí, quiero decir, estoy en Beirut, así que soy el nativo, ¿no? Quiero decir, creo que ustedes ahora han tenido más de una discusión, así que es difícil responder a un punto particular, pero sí, creo que había una disuasión después de 2006, creo que eso es claro. Y sabes, necesitamos más información para que salga, pero creo que está claro que tanto los iraníes como en particular Hassan Nasrallah querían evitar una guerra total, porque creo que Hezbollah en particular entendió que aún no tenían esa capacidad militar final que querían, que es la cosa antiaérea que todavía estaban tratando de construir. Así que creo que fueron tomados por sorpresa el 7 de octubre. No creo que quisieran que esto sucediera. El momento ciertamente no estaba a su favor, y así que sabes, necesita haber una discusión retrospectiva, análisis de eso, pero ciertamente había una disuasión después de 2006 que duró estos años. Y lo que sabemos ahora es que los israelíes habían gastado, y puedes ver que habían llevado la disuasión a tal grado que gastaron estos últimos, ya sabes, 15, 20 años, ya sabes, haciendo todo lo posible para tener el Líbano y Hezbollah bajo control en cierto sentido. Y esto salió después de septiembre, una vez que las páginas y el asesinato, ya sabes, quedó claro que habían estado preparando esta guerra durante bastante tiempo. Así que creo que va a quedar más claro que con o sin la intervención de Hezbollah, el 8 de octubre, creo que los israelíes habrían atacado el Líbano. De todos modos, creo que esto habría tenido lugar. Y es muy posible que si Hezbollah no hubiera hecho lo que hizo el 8 de octubre, y ya sabes, se hubieran preparado y preparado así, entonces los israelíes podrían haber hecho estas páginas y hecho los asesinatos, y luego se habrían movido rápidamente hacia el Líbano, y podrían haber sido capaces de ocupar el sur del Líbano bastante rápidamente. Así que creo que, ya sabes, necesitamos esperar y ver. Pero el hecho de que hubo disuasión no significa que la disuasión sea para siempre. La disuasión, sí, creo que es un punto interesante en qué punto en esa escalada necesitas responder para mantener la disuasión en marcha. Y esa es la pregunta, eso es lo que creo que los iraníes no lograron hacer, y creo que eso es lo que Hezbollah no logró hacer en cierto punto. Creo especialmente una vez que asesinaron a Shukran en Beirut, ¿sí?
Creo que fue no puedo recordar, pero hace varios meses. Y así los israelíes pudieron seguir empujando y empujando. La cuestión de las grandes armas, la cuestión que la disuasión estaba en parte en sí. Podrían golpear a Tel Aviv, podrían golpear, ya sabes, tienen estas grandes armas estratégicas que podrían usar en realidad hacia ellos. Estaban golpeando Tel Aviv y no estaba, ya sabes, no estaban destruyendo edificios como los israelíes siempre hacen en Líbano. Eso es cierto, pero lo estaban. Y sabes, hacia el final, irónicamente, eso es lo que estaban haciendo, y creo que eso es lo que llevó al alto el fuego. Sí, eso es lo que llevó al alto el fuego. Creo que eso es parte de lo que llevó al alto el fuego. Así que en ese sentido podrías decir, hasta cierto punto, la disuasión fue eventualmente restaurativa. Después de todo. ¿Por qué los israelíes aceptarían un alto el fuego? Estoy de acuerdo con eso. Eso sí, vamos a ponerlo de esta manera, ¿ven? Porque tienes un retraso ahí. Pero sin ese tipo de disuasión estoy 100% seguro de que los israelíes habrían tomado el sur del Líbano y nunca se irían. Y nunca van a dejar el sirio que ha deseado que su plan dejara lo que sea que hayan ocupado. Ahora sí que no me gusta. Ya sabes, sí la disuasión está ahí, y si no la mantuvieran el sur del Líbano se habría ido hace tiempo. Estoy convencido de eso. Así que no significa que sea para siempre. Y no significa que no cometan errores. No significa que en última instancia la abrumadora respuesta militar y el hecho de que creo que la gente simplemente calculó mal que los Estados Unidos apoyarían a los israelíes durante 1 año y medio sin parar. Sí, eso es extraordinario, quiero decir. Realmente. De todos modos, creo que necesitamos concluir. ¿Hay algo más, chicos? No.